porque al conocer el interior no se van a sorprender tanto. Tiene mucho que ver cómo deciden cada una de las cosas. Y este es un caso que a mí me llevó a plantearme muchas cosas. Profe, aprovecho para contar, antes que nada, quiero decirles que tengo muchos perros y por ahí si se escuchan ladridos, son los perros que tengo acá a la vuelta, están molestando mucho. Y bueno, lo que quería decir es que como en el grupo había puesto en una clase que tuvimos con el profe de Stasoriet de Infecto, me acuerdo Sí, patente de que él nos dijo de que uno de los principales problemas que tienen los pacientes que están haciendo el tratamiento antirretroviral es la adherencia al tratamiento en base a los fármacos. Como son tantos, mientras más dosis, mientras más antirretrovirales hay que poner en el esquema, el paciente comienza a olvidarse la dosis o se le hace un quilombo, hablando mal y pronto, y entonces eso es un factor que los hace dejar el tratamiento. Entonces él nos explicaba de que los nuevos antirretrovirales en un solo comprimido tratan de poner las dosis justas para que sea una toma al día o dos tomas al día como mucho, y eso haría que el paciente no abandone por el hecho de la complejidad de tener que hacer las tomas diarias, el seguimiento semanal, por así decirlo, del tratamiento. Ese era uno. Y el otro, que nos dijo que era el más importante, era el proyecto de vida que tiene cada paciente, porque si nosotros hacemos un esquema muy lindo, muy completo, con inhibidores enzimáticos, con análogos glucósidos y aparte con seguimiento con psicólogos y con todo lo demás, si el paciente en verdad él no está dispuesto a adherirse al tratamiento, no tiene algo, para decirlo, no tiene algo por qué ponerle ganas, entonces va a ser al pedo todo lo que hagamos. Entonces él nos decía que siempre toquemos ese lado del paciente, o sea, si el paciente en verdad tiene un problema porque la familia es la que no puede acompañarlo en esta situación, entonces va a ser al pedo todo lo que hagamos. eso es cierto, Gastón, pero en La Rioja pasa algo que creo que es muy particular, porque te cuento que hay un montón de pacientes que llegan a estadios crónicos y a complicaciones de SIDA y tienen el diagnóstico hecho 10 años atrás y tienen una negación y han tenido una actitud como de desconocer, no en realidad desconocer, sino como desprenderse de la idea de que esto es una enfermedad que tienen que tratar, cuidar, procurar mejorar y asistir, porque es probable, ¿no? Yo hice con un grupo de médicos del posgrado de clínica médica un trabajo de por qué toda esta gente llegaba a esos estadios y muchos de ellos sentían la discriminación social y la marginación por el hecho de tener SIDA, HIV, entonces lo ocultaban a la familia, lo ocultaban al resto de la sociedad y por ende no tenían ese acompañamiento que en otros lugares tienen. La familia no los acompaña, la familia la mayoría de las veces desconocía de la situación y ellos
cuando van, la mayoría de las veces van solos y Claro, no tienen en La Rioja los equipos de manejo de HIV, no tienen asistente social, seguimiento, o sea, no es un trabajo multidisciplinario. El infectólogo da remedio y chao. Si viene, viene, y si no viene, no viene. En otro lado, el trabajo es más integral. El paciente se le da los medicamentos, el mes que no viene, lo detecta la farmacia, el asistente social, el psicólogo, el médico clínico, y de un modo u otro lo convocan. Y claro, cuando el no lo seguimiento. convocan a él, lo convocan a la familia. ¿Por qué? Ah, claro, Porque tienen en cuenta. Y una de las cosas que han descubierto acá, que los que verdaderamente llevan un como seguimiento efectivo de la enfermedad, que no quiere decir que se salven, sino que transformen la enfermedad en una enfermedad crónica, son los que tienen acompañamiento familiar, los que tienen contención, los que tienen en sí un reconocimiento de que es una enfermedad que hay que manejarla, y esa gente sigue, y la que no tienen fracasa y tienen las complicaciones crónicas y se abandonan y entran en una suerte de depresión en la cual el abandono tiene mucho que ver. claro, claro, le haría falta un seguimiento más preciso. Sí, seguimiento y acompañamiento, o sea, la función del médico junto con otro equipo es también detectar el abandono, porque vos no podés detectar el abandono cada vez que tiene una enfermedad crónica que lo internan. ¿Entendés? O una enfermedad oportunista que casi lo mata. No detecte ahí, detecta que no vino y listo. Si al mes ya sabes que no vino. Y otro tema que, bueno, eso quedó como, me quedó pendiente, al final nunca pude preguntar, es qué pasa en el caso de que a dicho paciente, nosotros como médicos clínicos podemos hacerle el seguimiento de, ya sea de otras enfermedades oportunistas que puedan aparecerle, pero lo que me quedó a mí pendiente de saber qué pasa en el sentido de la familia, si yo como médico debería hacerlos partícipes o debería dejar que el paciente solo diga, yo voy a manejar el momento para decirles o yo voy a buscar el momento ideal para explicarles, porque yo creo que si el paciente por ahí no sabe cómo abordar el tema, por ahí nosotros podríamos citar a la familia y explicarles, darles más información, pero a la vez no sé si eso sería ético y correcto. Legalmente, el, hay una ley de SIDA, esa la tenés que conocer porque es una ley particular de enfermedad que no tiene nada que ver con todas las otras enfermedades. Hay una ley que protege al SIDA, al paciente con HIV, y que te impide que vos notifiques a cualquier persona de su condición de HIV positivo, ni aún a la pareja, ¿está claro? En todas las otras Ah, enfermedades, en todas las otras venéreas, vos no tenés esta ley, entonces si tenés sífilis le podés decir a la pareja, porque es una obligación tuya, hacer control de foco, qué sé yo. En HIV no podés. claro. Claro, entonces sería No dejar que el podés paciente decirle a nadie a encuentre. menos que tenga consentimiento. Ah, claro. Claro, Entonces, dejar que el paciente decida. esas son cosas que surgieron porque se intenta proteger contra la discriminación. Esa fue una ley que salió. ¿Ustedes han visto la película Filadelfia? Sí, sí, sí la vi esa peli. Bueno, a partir de esa película, que fue un caso real, sale la ley de protección internacional al paciente con HIV.
Claro, entonces tendríamos que hablarlo primero con el paciente y decirle si vos querés, hablándole así con más confianza, si vos querés y hablar con la familia, yo podría darle la información, pero todo depende de lo que él diga. Si él quiere, Y forma parte del consejo que le da y forma parte, pero aparte, en el equipo multidisciplinario, vos tenés que hacerlo ver con el psicólogo y tenés que saber, inclusive antes de hablar con él, tenés que saber cuál es su característica psicológica. Y según cómo vos le vas a decir la enfermedad, el tipo va a tener una mejor aceptación y manejo. Porque hay gente que no pueden soportar y si vos se lo decís, capaz que agarran, están en un tercer piso y se tiran por la ventana. claro, es muy Actualmente, delicado. actualmente el tema HIV no es tan mala palabra a nivel internacional como era antes, pero en La Rioja, ojo, ojo porque en La Rioja no se habla, es así, no se habla. Claro, Y tienen unas conductas, ustedes los riojanos, digamos, unas conductas sexuales medias raras también, ¿eh? claro, es un tema muy delicado. Sí, sí. Son terribles, porque, por ejemplo, es inconcebible que ese paciente que lleva con enfermedades crónicas, que ya ha tenido como 5 o 6 enfermedades oportunistas, que sigue teniendo enfermedades oportunistas, le preguntás de las parejas sexuales, todas las parejas sexuales desconocen de su situación de HIV y tienen relaciones sin utilizar medios de protección. No he Mm. visto un caso, he visto más de 100 y en La Rioja, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Si el médico todo eso lo sabe, ¿qué está fallando? Claro, es más, yo me quedé pensando en, como le decía, en ese aspecto, porque si, o sea, me quedó bien claro de que yo no podía ni siquiera decirle a la pareja del paciente, y yo me quedé pensando en la posibilidad de si era o no factible el hablar con la familia, pero si, o sea, ahora ya me queda en claro de que no, tiene que ser una decisión del paciente y, y Sí, respetarla. sí, pero a ver, también está en el médico hacerle ver al paciente que es necesario desde el punto de vista de la protección de él y de la protección del otro, y que eso no tiene que generar ningún tipo de estigmatización y prepararlo para todas las cosas que vengan y que no tenga ese tipo de miedo, pero que en realidad la sociedad en La Rioja te condena. Claro, es verdad. Esto te lo estoy diciendo no por algo que te lo digo yo, que no vivo en La Rioja, sino que lo dicen los médicos que están haciendo el posgrado de clínica médica y son todos especialistas en clínica médica que viven en La Rioja y son los que manejan estos casos. Chicos, damos comienzo a la charla de hoy. Sí, sí, adelante. Adelante. Quiero que activen los micrófonos, quiero escucharlos a todos. ¿Qué les pareció el caso? A mí me pareció bastante interesante y veo que hay varias opiniones en el grupo y estaría bueno saber qué lineamiento tendríamos que seguir para, hablando mal y pronto, para no meter la pata, como quien dice. Porque viendo los comentarios en el grupo me di cuenta de que hay por un lado el miedo de que la pareja puede reaccionar mal, se puede disgregar la familia, y por otro lado también ver cómo puede reaccionar, cómo pueden reaccionar los hijos, cómo puede reaccionar la madre. Por eso digo que ahí tenemos que saber cuál sería el lineamiento para seguir y no empeorar la situación. Bien,
Vamos a ir tocando algunos que temas que salieron de las charlas que han puesto ustedes. ¿Quieren? Sí, Yo puse informar. El informar es un deber del médico, ¿verdad? sí, tal cual, sí, sí. Y también es un derecho del paciente. Claro, recibir ¿Sí? información. De tener una información. Inclusive, por ahí ustedes sepan y saben que informar a veces es desinformar, y por ahí decir parte de la verdad es decir una mentira, ¿o no? Claro, una verdad media sería. Sí, una verdad a media es manipular la verdad. Pero ya vamos a hablar del tema de la verdad. Otra de las cosas que ahí estábamos viendo es el tema de qué es lo que es la salud. La salud integral, ¿qué es? ¿Qué es la salud integral? Chicos, esto tiene que ver con que piensen que la salud no es solamente tener síntomas o no, sino que tenga bienestar social y familiar, y que el bienestar personal sea también un bienestar de tu hijo, de tu pareja, de tu padre, de tus hermanos, porque, a ver, a mí hay muy pocas cosas que me podrían mal, pero les aseguro que si mis padres o mis hermanos, o cualquiera de mis hijos, o una pareja, o mi pareja que estuviera enfermo, yo me pondría mal. Claro. Entonces, la salud integral tiene que ver con todo eso, que la familia esté sana. ¿Cómo estaba la familia cuando vino? ¿Cómo la veían ustedes? Del caso que contó, me parece que Sí. por un lado estaba un poco entusiasmados con la idea futura de un nuevo hijo, pero también no sé porque hay cierto lenguaje corporal que uno lo ve en la entrevista, Sí. que por ejemplo uno puede ir leyendo el lenguaje corporal de las personas a ver si están nerviosas, si es que en verdad no estaban dispuestos a tocar el tema. Por eso yo ponía en el mensaje que dependiendo de cómo se puede ver los distintos engramas que tiene el paciente cuando está hablando en la entrevista, y podemos ir haciendo una estimación de qué tan dispuesto está a recibir información o a que podamos hablar de una manera más abierta sobre lo que es la cuestión científica, porque puede ser que en verdad no tenían ganas o una de las partes no tenía en verdad ganas de tener un hijo, pero en una suerte de acompañar a su pareja, accedió y en verdad no estaba dispuesto. Por eso decía yo, dependiendo también de cómo uno veía en la entrevista a la pareja. Y ahí también se incluye cómo está formado el núcleo, porque por ejemplo, si veo que en el núcleo no hay un buen vínculo, no hay una buena conexión, entonces era más probable de que al decirle algo como, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de ADN, porque hay posibilidad de que no sea su hija biológica, y veo que el vínculo es frágil, obviamente podía haber una alta probabilidad de que el tipo diga, bueno, entonces acá termina la relación, nos separamos y vemos qué hacemos con el litis de la niña, cómo hacemos con la casa y demás. Está Bueno, medio complicado. está complicado. Te Sí, cuento que a esta familia yo la he visto muchas veces por otras cosas y vienen bien, venían muy bien. Es una familia que disfruta de ser familia, y cuando vinieron a buscar la sucursal de la felicidad, que es tener otro hijo, yo lo vi bien entusiasmado, inclusive la nena
que se hacía la celosa, pero también tenía ganas, y ellos que la habían hablado bien, y un poco lo hacían porque pensaban que se iba a ver mucha diferencia entre los hijos, o sea, un análisis bastante importante que llevaba como 2 o 3 años de desarrollo y que la habían buscado a- al nuevo hijo y que venían a demandar ayuda para poder concretarlo. Y lo venían a demandar seriamente. O sea, acá la demanda no era háganme un ADN, no era acá la demanda es ayúdenme a tener otro hijo, a tener otra sucursal de la felicidad porque vamos bien. Esa era la demanda. No había otra demanda, ¿eh? Y de pronto ahí dijeron de que hay que decir la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Hay una verdad universal, una verdad que nos pega a todos por igual y es la verdad, o cada uno tiene una versión de la verdad. Doctora Ada, doctora Carolina Ficoseco, doctor Doctor, Federico. Sí, sí, yo pienso que a lo mejor la mujer tampoco sabía, o sea, tal vez se sorprenda si la nena será de él o no, porque por lo que usted nos no sabía comentó, absolutamente. Después te cuento de la claro, lo que historia, usted nos pero comentó es que después de casado, a los 2 meses ella queda embarazada y sí, a lo mejor ella también se sorprenda si, en realidad ella estaba embarazada y después se casa. ah, bien, claro, Pero sí, también le pegue la ella noticia. fue la primera sorprendida de esa situación. Ah, profe, hay algo ahí que me gustaría agregar y es, bueno, es más bien un tema filosófico y es Sí, que cuando uno habla de verdad, también tenemos la verdad y la veracidad. Y el tema es que uno, la verdad, hablando filosóficamente, la verdad no tiene por qué ser hermosa ni tampoco tiene por qué ser oculta como si fuese algo prohibido, porque la verdad, nos guste o no, es lo que representa la realidad, o sea, es la correcta disposición de las cosas según su fin. ¿Y qué quiere decir esto? Hablando filosóficamente, ¿no? La verdad a veces es dura y no nos agrada mucho, pero es la correcta disposición según la realidad, es lo que nos da el concepto de veracidad, algo que es verdadero. Pero el problema está en que a medida que fue pasando el tiempo, la verdad cada vez se fue enmascarando más como si fuese una suerte de agresiva o agresividad ante la percepción de las personas. Entonces era mucho más fácil enmascarar la verdad con sutilezas, pero fácilmente esto hace que pierda su verdadera esencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo en este sentido como que soy muy tajante en el sentido de decir, la verdad es por su esencia la representación de la realidad, cómo se presenta la realidad. A veces no es tan aceptable en el sentido de que no es tan linda, tiene a veces matices muy crudos, muy duros de saberlos, pero bien sabemos por filosofía de que la, la, la forma en la cual nosotros descubrimos la verdad es cuando vemos a la naturaleza y la aceptamos tal cual es y no como nosotros quisiéramos que sea. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría, si tomamos particularmente este caso, ¿no? Yo podría decir que eh, padre es aquel que cría, ¿verdad? Entonces, eso podemos decir, bueno, es un análisis bastante filosófico, porque también puede estar dentro de la concepción de este muchacho el decir, sí, pero yo quiero en realidad un hijo biológico, ¿verdad? Entonces, acá la realidad es, vamos a suponer de que realizamos una prueba de ADN y no es compatible, ¿sí? Entonces no es el padre biológico y entonces la verdad es esa, la verdad es que él no es el padre, para quedaría en él ver cuál es cuál sería su forma de ver el mundo, si él cree que puede vivir con esta verdad o no. El tema está en que yo lo que veo es que
poco a poco esta verdad, que es la realidad, no es aceptada por el resto del mundo, entonces es mucho más fácil maquillarla o enmascararla con pequeñas sutilezas para decir, bueno, es que de esta manera va a ser más aceptada, la persona la va a percibir mejor, y eso hace que pierda su verdadera esencia. Ya deja de Está ser una bien. verdad. Bueno, eso es cuando existe el concepto de que la verdad es universal, que hay una sola verdad. Y hay otra gente que opina que cada uno tiene un punto de vista de la verdad y que según de dónde lo mire, tiene su versión. Con lo Claro, cual, es verdad. con lo cual, no estamos diciendo nada que se contraponga. Hay alguien que dice, no, no, yo tendría que ver lo mismo que vos, porque la realidad es la realidad. Y hay otro que dice, no, porque vos lo ves de allá, yo lo veo de acá, a mí me gustan las cosas así y lo veo desde este punto de vista y esta complejidad interna, y vos lo ves desde este otro punto de vista y vos y yo somos distintos. Entonces la verdad para vos es distinta que la verdad para mí. Entonces, esa Claro. es otra cosa. Y algo que vos decías, que ahí quiero que opinen, ¿m? En el tema de, ustedes ahí inmediatamente querían hacer una prueba de ADN para la hija, para la paternidad. ¿Ustedes qué duda tienen de la paternidad del tipo? Sí, Ninguna. Yo eso es lo que le comentaba, o sea, cuando me preguntó, digamos, personalmente sobre eso, que eso va más que nada por una inquietud del paciente, digamos. Si el paciente así lo quiere, se le haría una prueba de ADN, pero de lo contrario, no. Él es su padre, la niña creció con ese papá y toda la vida va a ser su papá, creo yo. Pero ¿y cuál es la duda que este caso plantea sobre paternidad y necesidad de ADN? Si la nena le dice papá, la madre le dice hija, el padre le dice hija, y se tratan y se contemplan y se aman de ese modo. Profe, Necesito una prueba genética para determinar la paternidad. A ver, doctora Parra, ¿qué es lo que quiere decir? Doctora Parra, ¿qué pasó? Profe, me parece que se le salió del chat porque no la encuentro. Acá está. Ah, A no, ver, no ahí está. va a volver. Profe, buenas noches. Yo, referente a lo que opinaba el compañero Gastón, tengo algunas observaciones. Él hablaba de una verdad universal y pienso que hay planteamientos que hacen que la realidad, que él llama realidad, cada quien tenga una lectura diferente porque tiene procesos cognitivos, percepciones diferentes y desde esos puntos, entonces, aplicados a este caso, pienso que lo que usted dice referente a que, ¿quién es el padre? Hablamos de salud integral, y si hablamos de salud integral, yo tengo que pensar qué tanto repercutiría todo esto en una niña de 9 años, en una pareja, ¿sí? Además de Claro, eso, la solicitud o por lo que ellos acuden, no es por que dudan de la paternidad, no es porque, no, ellos vienen a hacer una demanda puntual. Y en la idea de que vienen a hacer una demanda puntual, pienso que la responsabilidad es responder a esa demanda puntual. La verdad, bueno, eh, se dicen entre ellos papá, mamá, hijo, funcionan como familia. Y ¿quién es uno para entrar en ese círculo, en ese entorno y haríamos tal vez más daño de lo que beneficiaría, ¿no? claro. Entonces, creo que hay que actuar con mucha cautela en esas circunstancias. Tal vez si uno tiene dificultades para manejar el tema, hasta solicitar
necesitar ayuda, asesoría, uno incluso como profesional también necesita asesoría en estos temas, porque también se pueden incurrir en cuestiones legales, ¿sí? Entonces, ante esa circunstancia, pues, y desde el planteamiento filosófico, pensar que la percepción y la mente codifican la realidad. No hay una realidad, hay cosas que pasan en el mundo afuera, pero quien las percibe puede modificar esa realidad y de hecho es lo que pasa, ¿no? Entonces eso es lo que pensaba yo sobre el tema. Bien. Voy a... Bueno, con respecto a eso, el tema del determinismo de la ciencia, o sea, hasta dónde la ciencia tiene la capacidad o se adjudica la capacidad de determinar la realidad. Cuando ustedes ven que las verdades científicas cada vez tienen vida media más corta. Ustedes han visto que la ciencia va evolucionando y lo que decíamos, y cada vez dura menos, porque va modificándose con el tiempo y cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque surgen los conocimientos más rápido. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Es la ciencia, es el ser humano el que tiene la capacidad para determinar verdades. ¿Y cuál es el deber del médico? Y en este caso, esa máxima que siempre yo les pongo y que ustedes deberían tener, primero no hacer daño. ¿Ustedes no les pesó al tener que hacer estas sugerencias de cómo manejarían? Profe, Sí, respecto a lo que acaban de decir mis compañeros, es como que hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo, que por ejemplo padre es el que cría, y que no hay una única verdad, cada uno tiene su verdad, y por eso mismo, como la verdad puede llegar a ser subjetiva, yo soy una de las que en el grupo hablaba de comunicarle los datos al señor, porque es una de las pocas cosas que en este caso particular son un hecho. El hombre tiene a su espermia. Es mi deber informarle y es su derecho saberlo. sí, es un derecho de él saber Es una más, cosa así. Yo creo que eso es ¿quiere, algo que no me lo demandó, surge de los quiere estudios, hacer una prueba de paternidad? Si él quiere, no me lo demandó, me puso en un tema y yo le pregunté esto: ¿cómo manejan cada uno su interior? Porque a veces las cosas que te han pasado, el concepto de infidelidad, el concepto de amor, cómo juzgo a la situación, por ahí si condeno algunas cosas. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de la infidelidad que tiene cada uno en su interior? ¿Ustedes creen que el ser humano es fiel? no, ¿En qué Doctor. para mí Yo, no. yo creo que Sí, sí. ¿en qué Si me, sentido, Gastón? No. Y hablando de relaciones de pareja, ¿no? No, para mí no, pero creo que va de la mano con lo que usted mencionaba de nuestras propias vivencias y para el interior. Para mí no existe la fidelidad, todos vamos cambiando y mutando quien quiere, pero ni siquiera podría decir entre familias, no, para mí no existe la fidelidad. La fidelidad de especie, el ser humano no es un individuo fiel como especie. El humano no es una especie fiel como el delfín o el caballito de mar. Claro, Porque si fueran así,
vos conoces a una persona, la determinás como pareja y esa va a ser tu única pareja por el resto de tu existencia. Y eso no es así porque el concepto, aun cuando vos tengas el concepto de que querés ser única o tener una relación unipersonal, unidirigida, no te hace fiel como especie porque y al principio saliste con Juana y después saliste con Mariela y después saliste, qué sé yo, no te estoy dando ejemplo, no te estoy dando ninguna situación. Pasó así y te fuiste enamorando, por más que hayas sido con ellas, relaciones unipersonales, o sea, únicas. Eso no te hace fiel como especie. Entonces, en cada uno también están las historias que a veces pesan en las decisiones. Y yo les cuento por qué eso a mí me generó un problema, porque yo este caso lo vi con el obstetra y lo vi con la genetista. Y el obstetra, que recientemente se había separado de su pareja, empezó a decir, y hay que decirle al tipo que esto lo corrió y todo ese tipo, así con un sentimiento que no era propio de la situación y que vos te dabas cuenta de que estaba involucrando su vida y su historia en la historia de esta pareja. Porque ¿qué tenía que ver el tema de fidelidad, aún con la zoospermia? ¿Qué tenía que ver? No sé si me entienden. Doctor, si me permite. Había un diagnóstico de azospermia, había un diagnóstico de una probable causa relacionada a la criptorquidia, pero que también eh, yo lo puedo dudar. Y tampoco había hecho la indagación para presuponer ni infidelidades, ni problemas de pareja, ni nada. ¿Y cuál era mi diagnóstico? Había un problema de pareja, me consultaron por un problema de pareja. Ahí nomás ustedes dijeron, hay que enviarlo al psicólogo, ¿a qué? ¿Por qué? Había un problema psicológico en la pareja, en la nena, en el hombre, en la mujer. ¿A quién había que mandar al psicólogo? ¿Al médico? Doctor, si me permite. Profe, Sí. A ver, creo que ahí quiere hay, hablar algo. Abrilis, sí, eso quería decir. ¿Me permite opinar? dale. Yo sí creo Sí. que hay una verdad absoluta, pero esa verdad nosotros no la vamos a conocer en su totalidad. Eso depende de la pareja, si ella lo engañó o si no estaban de novia en ese momento y después se pusieron de novia, dependen de ellos. Pero creo que hay dos realidades que hay que tratar. Esa chica puede tener un hermano de su misma edad y en algún momento conocerse, entonces yo creo que ella a la larga, no hoy, pero a la larga en algún momento debería saber que podría tener otra familia. Y por otro lado, yo creo que aunque él no haya consultado por su problema, por ese problema de azoospermia, si usted dijo que tenía atrofia testicular, ¿no correría riesgo a una transformación neoplásica y debería avisarse? Sí. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que hay derechos del señor, de los estudios que yo tengo, tiene absoluto derecho y yo la obligación de comunicarle, que no quiere decir que le dé la versión de que hay infidelidad, de que se tiene que ver con un psicólogo, que tiene que hacerle ADN a su hija, que tiene que dudar de la fidelidad de su esposa. Claro, no, eso ya son las realidades de que ellos tienen que manejar. Pero Si ¿por él, qué? ¿Por qué yo se la voy a es- presentar así a una familia que
no tiene ese problema. No, ¿Y por en qué eso yo puesto me planteaba pongo yo? que podía hablar por separado con cada uno, porque capaz que ella no fue infiel, capaz que ellos estaban viéndose en ese momento y creyó que él era el padre, y como usted dijo, él es su padre porque él la ama, pero que hay realidades biológicas que creo que hay que tratarse. Entonces, por eso yo planteaba hablar por separado con cada uno. Bueno, les cuento que yo personalmente eh, no me sentí víctima de la situación, no me puse en una situación de juez ni condenar a nadie. Atendí la demanda. La demanda era que querían tener un hijo y eh, yo le, yo le facilité que tuvieran un hijo. Y ahora tienen un hijo que en este momento tiene 6 años y la chica tiene 15 años, va a cumplir dentro de poco. Están viendo cómo van a hacer, si postergan la fiesta, porque tiene un familión y están re bien ellos como pareja y están muy bien en toda la familia, están contentos. No hubo necesidad, ni ganas, ni eh, dudas de fidelidad o todo ese tipo de cosas, porque no se planteó nunca y tampoco hubo la necesidad de hacer ADN porque no se solicitó. Nadie, no lo solicitó él, no lo solicitó ella, no lo solicitó la nena y yo no tuve necesidad de ir a buscar nada más. No tuve necesidad, como decía por ahí, de llegar a la verdad absoluta, de decir, ¿y será que tiene otras características genéticas y anda un padre por ahí repartiéndole hermanos y es necesidad de la nena de saber? Ahí la doctora Ficoseco, Carolina, ¿estás ahí? Carolina, hola. Profe, aprovecho para, quería decir algo antes que nada, y es que acá hay una confusión que se creó y es porque no estamos siguiendo lo que era el lineamiento lógico que habíamos empezado. Esto es más que nada para explicar por qué es que salió el tema del ADN y de dudar de la paternidad del padre. Lo que pasó es lo siguiente, cuando empezamos a conocer el caso clínico, yo creo que lo que nos pasó a la mayoría, y ahí me incluyo, es que el dato de la azoospermia nos hizo pensar que por la edad, porque yo calculo que fuera aproximadamente entre los 24 y 25 años, que esta pareja ya comenzó a formar ya el núcleo familiar, y sospechando por la azoospermia, comenzamos a pensar de que lo más probable es que el muchacho sea estéril, no puede tener hijos, y al momento de darle la noticia, iba a crecer la duda de si esa azoospermia ponía en tela de juicio si esta chica en cuestión era o no la hija biológica del muchacho. Entonces, dentro de lo que sería nuestro proceso cognitivo, decíamos, vamos a suponer de que el hombre reacciona mal. Y ahí es donde empezó la duda de decir si le decimos o no esta realidad. Sí, Porque si, claro, porque si no, o sea, si vamos a los fines prácticos, nosotros simplemente nos limitamos a nuestro trabajo y decimos, bueno, el problema es la azoospermia, podemos llevar a un centro de fertilización asistida, podemos ver que podemos hacer en realidad el diagnóstico más preciso y tratar directamente la causa, pero la duda nos quedaba en cómo iba a repercutir cierta información a las personas. Por eso yo comentaba, no me acuerdo si es que yo le había mandado a usted el mensaje o si lo puse en grupo de que la sociedad hoy en día es muy susceptible a la información y cuando uno tiene que usar datos o variables,
a la gente un poco le molesta o a veces le es muy chocante y tiende a ser muy susceptible. Entonces eso hace que una persona ahora tiene que medirse muchísimo hasta incluso qué palabras utiliza, porque es mucho más probable de que se tome a mal lo que uno dice, e incluso los mismos argumentos a veces son tomados de mala manera, o sea, no se le da la mejor interpretación de lo que uno trata de decir. Entonces eso creo que es lo que nos ha pasado a la gran mayoría, o sea, nosotros apuntábamos a decir que el problema es la azoospermia, decirle al paciente, al muchacho, decirle, mirad, el problema es este, y ahora lo que nos pensábamos, lo que la mayoría pensábamos, era, ¿y cómo va a reaccionar él a esta noticia? Porque claramente iba a surgir la duda de decir, si soy estéril, entonces, ¿y esta chica de dónde salió? Por ejemplo, ¿no? Está bien. Bueno, te cuento que yo les dije a ambos el primer día, como no tenía muy en claro qué es lo que tenía que hacer, le digo, mire, le tengo que hacer más estudio a los dos para estar más seguro. Y vos venís pasado mañana y vos venís el martes, suponete. Entonces lo separé y cuando vino primero él, le dije, mira, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo está tu situación? Eh, ¿Qué tal te estás llevando? Te quiero advertir que lo que te tengo que contar es algo relacionado a tu salud y que vos tenés que saber que lo que te voy a decir no es algo que te va a matar ni te va a traer, simplemente capaz que tengas que hacer tratamiento para ver si puedes recuperar y también te tenés que poner en un programa porque en realidad los estudios que nosotros te hicimos han determinado que tenés poco o ningún espermatozoide, o al menos no lo encontramos, los vamos a tener que repetir, previo a eso te vamos a hacer un tratamiento, entonces, viste, es como que le di la expectativa de que esto podía ser algo que se podía mejorar o no, que le íbamos a hacer el intento de mejorarlo o no, y le dije, qué suerte que vos tenés una hija y qué suerte que existe otras maneras de tener hijos. ¿Cómo? Me dice. Y mira, si llegamos a encontrar un espermatozoide y vamos a ver, porque hay maneras de hacer fertilización con pocos espermatozoides, y si no encontramos, también podés adoptar, hay muchos chicos. Y este no se hizo mayor problema. Eh, no lo tomó como una cuestión drástica y dice, yo la verdad me gustaría tener otro hijo, pero quien más está desesperada por la situación es mi mujer y ya le empezó a decir a la Marielita y la Marielita se entusiasmó. Entonces era como que la familia lo estaba buscando, él no era el principal interesado, sí lo quería, tampoco le angustiaba y aceptaba que tenía que hacer tratamiento, seguimiento, riesgo, que era una noticia importante, pero no era drástica. Y después la cité a ella y cuando la cité a ella, también le pregunté cómo estaban, si había algún problema en la pareja, si tenían idea de continuar, si este proyecto era un proyecto, bueno, y no me dio, me dijo que estaban muy bien, que no tenían situaciones problemáticas ni problemas de pareja, no tenían problemas familiares, o sea, cuando vos investigás la situación de salud familiar, y yo te diría que dentro de todo estaba todo bien. No había nada que me hiciera sospechar de ninguna otra cosa y yo no planteé ningún
hecho de infidelidad, ni ahora ni posterior. Lo único que me interesaba a mí era saber si estaban bien, si el proyecto era un proyecto que se sustentaba de algún modo por cosas reales, y sí, tenían ganas, y ella le hubiera gustado tener otro hijo propio, pero no le molestaba también el tema de tener que adoptar y de tener que hacer más estudios y, y ver si se tenía que hacer fertilización in vitro, también estaba ante la posibilidad de hacer. Entonces, eh, se fue llevando la cosa tranquilo, y yo les cuento que en la situación multidisciplinaria, cada uno de los que participó tenía una posición distinta. Pero yo no cambié de posición por más que hice consultas, porque yo, desde el punto de vista, hice un análisis introspectivo y ahí tomé mi decisión. Por más que lo consulté para darle más información a mi interior, y de ahí sacar, en base a todo el conocimiento que me podía aportar la situación, ellos, las otras personas, los otros puntos de vista. Consulté a gente religiosa, consulté a un médico especialista en derecho del paciente, eh, un profesor de ética, consulté a los genetistas, consulté a los obstetras, consulté a otros colegas, consulté a amigos, consulté a otras personas, consulté a una psicóloga infantil, pero no para que me ayudaran a tomar una decisión, o ellos tomaran una decisión por mí, sino que simplemente me aportaran información para después hacerme cargo, porque en definitiva yo me quería hacer cargo de la situación. Entonces tomé esto, que lo multidisciplinario no invalida mi posición. Y bueno, es un caso que a mí me hizo ver de que muchos prejuzgamos y tenemos como actitudes que se nos va de las manos la verdadera consulta, y por ahí tenemos alarmas que tienen que ver con lo que pasa en nuestra historia y en nuestro interior. Y a mí me gustaría poder no meter cosas mías en la historia de los otros. ¿Me entendieron? Claro, claro. Y es más, es un poco lo que usted contaba con el tema de los tetras. Lo que pasa es también que hay un poco de ideología presente en el caso de los tetras por su propia vivencia. Era entendible que ya tenga una idea, vamos a decir honestamente, una idea bastante sesgada, porque él estaba traspolando lo que le ha pasado a él a esta pareja. Pero es cierto lo que usted dice, no deberíamos meter nuestra ideología en base al paciente. Es más, deberíamos ser lo más objetivos posible, eso sería lo ideal. ¿Alguien quiere decir algo? Doctora Mariana Sousa. Mariela Joana Palacios, prepárense que quiero escucharlas. Doctor José Sajama Tolaba, quiero escucharlos. Profe, ¿me escucha? Yo, profe, abro María. Dale. Que también opinaba o sea, más o menos lo mismo que usted dijo, sobre hablar a la pareja primero, comentarle que nunca nos desviamos sobre cuál era
el motivo de consulta de ellos, que ellos querían saber si podían tener otro hijo. Y decirle que en el caso del hombre tenía diagnóstico de azoospermia y después ir viendo lo demás, digamos, no todo de a golpe. Sí, y yo, por ejemplo, con él, hice tratamientos como para aumentarle la cantidad de espermatozoides y después él no volvió a que yo le hiciera un control de un nuevo espermograma. ¿Entienden? O sea, Sí, sí, claro. yo no sé si se lo hubiera hecho. Con esto le estoy diciendo. No sé si se lo hubiera hecho, Claro. porque cuando yo hablé con el que hizo el espermograma, y me dice, no, mira, no hay nada, no hay nada, ni célula inmadura, no hay nada. Y cuando yo le pregunté a la mujer, eh, siempre me decía que la pareja sí eyaculaba, pero no tenía un color, era siempre un líquido viscoso como si fuera líquido seminal, no si fuera esperma. ¿Entiendes? Profe, Y en mi opinión no se iba a poner en vela de juicio si él era el padre o no, porque eso no estaba en cuestión, aunque sí era algo que podría poner en riesgo a la pareja o a la familia en sí, pero no estaba en cuestión eso, digamos. Después les voy a contar una historia personal. ¿Quieren? sí, Sí, por profe. favor, profe. Profe, yo Bueno, le quería preguntar José, una ¿qué quería cosa. decir Juan José? Eh, sí, sí, en algún momento usted cuando le dio, digamos, cuando empezó a hablar tanto con la mujer como el hombre, ¿en ningún momento vio alguna duda sobre esto? No, O sea, que a ninguno le surgió una duda de preguntarse si realmente desde cuándo tiene el problema el hombre o algo así, o sea, la mujer si dice, mira, este es como si fuera estéril, y la mujer preguntarse o plantearse una duda, ni de él tampoco, porque bueno, como usted contaba, él no era el principal interesado en tener un nuevo niño, sino el que era la mujer. Lo que quería saber yo era si es que no surgió ninguna duda o usted no vio algo raro, digamos. está bien. Mira, yo creo que no hay duda de eso y tanto en el sentimiento como en la historia, ellos nunca han tenido duda, la familia nunca ha generado situaciones de duda y eso es algo que se da absolutamente por sentado. Entonces yo no voy a venir con un análisis a meterle duda a eso. Claro, No voy a sí, sí, venir sí, con un análisis a meterle duda a eso. claro, pues cuando usted Y cuenta la aparte, historia, ¿por qué? Aparte, ¿por qué? Porque yo sé que ahora él tiene azoospermia, pero ¿qué puedo decir hace 9 años? O sea, cuando vino, que claro, estaba claro, eso es, azoospermia, porque ahora es azoospermico. ajá, Esa claro, es la porque yo creo que, realidad. Lo que yo puedo decir como verdad, y lo puedo repetir, y lo puedo repetir, y lo puedo repetir, es que hay azoospermia, hay azoospermia, hay azoospermia. Pero eso no quiere decir que tenía azoospermia cuando se estaba viviendo con ella como pareja, ¿entienden? sí, sí, Entonces, entiendo, ¿qué voy a yo a transmitir algo que es simplemente una duda, no sé si científica, no ujú. sé si científica, es una Doc, duda más de novela, porque yo me puse a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién tiene el problema psicológico? ¿Hay un problema psicológico acá? Y en ellos no lo vi. Sí vi un problema psicológico en el obstetra. Y a mí me generó
una situación de incertidumbre. No sé si un problema psicológico, pero sí una situación de incertidumbre porque tenía que decidir y ver realmente qué era lo que estaba ocurriendo y cómo tomaba esta situación, si lo tomaba con un determinismo científico o no. Claro. Y al final, bueno, eh, aprendí. Este es un caso que me enseñó. Me Y sí, enseñó porque son, y... como Doctor, dice, ah, casos que eran, em, pues, perdón. bueno, yo lo que rescataba de este caso, que también se lo dije, que es muy importante conocer al paciente y ver, o sea, qué tipo de reacción puede llegar a tener, porque en caso de que ese obstetra que usted no menciona hubiese sido la persona involucrada, o sea, hubiese sido el que tenía la zoospermia y todo eso, quizás a él sí le hubiesen surgido todos estos otros esas interrogantes, digamos, del ADN y todo eso, y hubiese reaccionado mal. Entonces, por eso es importante conocer al paciente. Sí. Bueno, le gustó la novela, ¿eh? Les gusta la novela, les gusta la novela. Doc, Sí, ¿cómo le va? doctora. Yo con respecto a esto, yo creo que si uno como médico no se involucra en esa parte de pedir o no la parte de ADN, no tiene por qué salir la duda, ya queda en ellos sacar ese tema o no en la parte privada de su relación, porque me tocó vivir una situación así en un matrimonio amigo y tenían una nena de 9 10 años y a ellos jamás se les ocurrió el tema de que si era o no problema de él, de la hija anterior, si era o no de él, solamente querían tener un hijo y habían estado yendo a San Juan a hacer los tratamientos de fertilidad y habían fracasado varias veces. Y aún así el deseo del hijo estaba y ellos querían eso y no le encontraron un médico que pudo no plantearle más dudas, sino de tratar de darle una solución a la búsqueda de su hijo. Lamentablemente no pudieron tener ese hijo porque no le funcionó los métodos, pero jamás en ellos hubo una separación ni nada, al contrario, se fortaleció más su pareja y llegaron a estar bien los tres, sin haber podido concebir al otro hijo. Entonces yo creo que uno Bueno, como médico le tiene que dar la tranquilidad o la seguridad para que ellos puedan afrontar la situación y no buscar un conflicto entre la familia. bueno, esa fue una acción positiva. La doctora Ficoseco nos contó un caso donde el médico gestiona una situación donde el padre de una chica aparentemente la condena a la mujer por algo que le ha dicho el médico y no solamente la condena la mujer, sino su propia hija la condena como de pronto el médico le dice esto al paciente. Por la historia de Ficoseco, le dice, señora, usted es una infiel y todas las otras cosas que le puede ocurrir a partir de eso y la estigmatización como mujer desde el punto de vista moral. Eh, a la hija le dice, vos sos una bastarda. ¿Por qué? Porque no tenés padre. Vos te crees que este es tu padre, pero no es tu padre. Al tipo no solamente le dice que es estéril, sino que le dice que es un cornudo y que está viviendo con la que lo engañó. Y la mujer queda como única culpable, la chica totalmente, a ver, realmente con una... De pronto a esa chica, imagínate, ¿qué le pasó? Se le trastocó el mundo. Le desapareció su ídola, que es la madre,
el padre se puso re mal, ella misma se habrá puesto re mal y de pronto entra a tener un montón de dudas de sobre todo. ¿Y quién es ella? ¿Entendés? Y de pronto se le genera todo esto, a punto de partida de un acto médico. Yo no, yo no haría eso jamás. Yo ¿Me no. escucha? Sí, ahora sí. Ah, está. Profe, cuando estaba cursando semio, me acuerdo que tocó un paciente masculino, que estaba internado en el hospital, que había bajado de peso de manera abrupta en corto tiempo, un par de meses, y estaba con tos crónica y bueno, con posible diagnóstico de tuberculosis. Cuando hicimos lo que es la historia clínica, bueno, nos refiere que tiene una hija, que era trabajador golondrina, o sea, viajaba bastante. ¿Y? Ahí se le cortó el audio a la hada. Ada, volvé. ¿Me escucha? Ahí está. Ahora sí. Ah, Dale. debe ser el auricular. Nos contó que, y después haciendo la historia clínica de que el paciente tenía un solo testículo. Ajá. Pero no nos contó si fue por un traumatismo, que lo perdió, o porque nunca tuvo el descenso. En eso no indagamos, quedó ahí. Y tuve una compañera en ese momento que ella en voz alta dijo, ¿cómo sabe él que su hija si tiene un solo testículo? Entonces, se imagina Madre la mía. situación en la que tuvimos todos los compañeros porque éramos varios. Ajá. Después Vale. sí, le llamé la atención, O no sea, tiene por qué de pensar en voz alta, mm, sino ella no sí. debería de pensar en voz alta lo que ella piensa del paciente, de su vida. Ahí como que comprendí que uno tiene que aprender hasta dónde meterse. O sea, Sí, no hay hablar, que ni respetar, criticar, porque ni decir nada. vos no estás ahí de un modo absolutamente gratuito o que lo que vos digas no tiene ninguna trascendencia. Mira que a veces la palabra del médico es una palabra, no te diría santa, pero es una palabra importante en la vida de la gente. Y vienen a vos porque te tienen confianza, entonces ojo con lo que vos decís porque te tenés que hacer responsable de eso que vos decís. Y otra Les compañera cuento. le dijo, ¿qué sabés vos? Una de esas, ese único testículo funciona bien. Como en este caso, si el chico estaba en edad joven, una de esas pocos espermatozoides que tenía, bueno, fue suficiente como para tener a la hija. Y sí. Carolina, que volviste, ¿pudiste activar el micrófono? No, parece que no. Bueno, les cuento mi historia personal y cerramos. ¿Quieren o no? Sí, profe, adelante. Bueno, resulta que yo tengo una hermana que es rubia, ojos claros, ojos celestes. Y el esposo es rubio y ojos celestes. Tienen una primera hija
que se llama Melissa. Melissa sale rubia, ojos celestes. Tienen 2 años después una hija que sale morocha, ojos oscuros, marrones oscuros. Al año y medio de el nacimiento de Ailén se llama, la hermana de Rubén empieza a joder y empieza a decir, che, ¿cómo puede ser que ustedes dos, los dos sean ojos celestes, sean rubios y tengan a la Ailu que es morocha y ojos, ¿viste? Al principio, entre ellos dos lo toman como broma, después se vuelve cada vez más frecuente ese comentario, así como en la familia, qué sé yo. Mi hermana vive en Buenos Aires y me llama y dice, che, gordito, ¿cómo es esto de que mi cuñada dice tal cosa? ¿Cómo es este tema de la genética? Le quise preguntar al papi y el papi me dice, yo no me quiero meter en nada. ¿Cómo es? Y le digo, mira, desde el punto de vista genético es frecuente y casi siempre de padres que tienen ojos claros, tienen hijos de ojos claros y si son rubios, ¿por qué? Porque son genes recesivos. Dice, ¿y eso qué? Y le digo, hay cosas que hay que hablar. Dice, mi hermana está en Buenos Aires y me dice, ¿qué tenés que hacer esta tarde? Digo, ¿por qué? Y porque me tomo un avión y me voy para allá. Bueno, le digo, ven, yo te busco. A las 12 se toma un avión, a la 1:15, en el aeropuerto de Córdoba, voy y la busco. Apenas llega, nos ponemos a charlar ahí y dice, ¿a dónde vamos? Le dice, vamos a tomar un café, así me explicas bien. Se había venido con las dos nenas y yo le digo, bueno, ¿cómo es esto? Me dice. Yo le cuento la cuestión genética y esto, qué sé yo. Y ella me dice, pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que puede ser el tema de que vos te hayas acostado con otro. No, dice, yo no me he acostado con otro, ni... También puede ser el hecho de que antes de tener relaciones con vos, el Rubén se acostó con otra mujer y a través del pene de él volvió a tener relaciones con vos y te transmitió el semen de otra persona. No, dice yo, es medio complicado, me dice la Sonia. Es medio complicado eso que decís vos y yo no dudo tampoco de Rubén para nada. Y me dice, ¿y qué otra posibilidad hay? Y no sé, le digo, ¿te la habrán cambiado? Uy, me dice. Y ella se acuerda que cuando tuvo la segunda nena, ella estuvo muy mal, porque tuvo una placenta retenida y tuvo mucho sangrado, y al final tuvo una anemia periparto y durante el parto, y casi se chocó y la tuvieron que internar en terapia y la nena fue a parar a neonatología y como ella casi se muere, todos estaban pendientes de ella y a los 2 días se la traen cuando ella se empieza a recuperar y la traen a la Ailén. ¿Entienden hasta acá cómo viene el relato? Sí, Sí, profe. sí. De Bueno, terror. entonces mi hermana se empieza a agarrar la cabeza. Uy, Dios, me dice, uy, Dios, uy, Dios. Digo, pará, ¿qué te pasa?
No, que mirá, si me la han cambiado. Le digo, pará. Le digo, ¿quién es esta? ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Quién? Esta que está acá al lado, que la tenés en la falda. ¿Quién es? La Ailén. ¿Y quién es la Ailén? Y me mira así a los ojos, con sus ojos claros, y me dice, Ailén es mi hija. Espérame un segundito, gordito. Y se va a una cabina y le dice al Rubén, que es el marido, mira Rubén, estoy en Córdoba. ¿Qué? Sí, estoy en Córdoba, dice. Estoy en Córdoba, me he venido con la Ailén y con la Melu. Estamos acá en la terminal de ómnibus. Yo le he pedido al gordito que me tenga acá en la casa de él. Yo me voy a quedar acá todo el tiempo que sea necesario y te cuento. He decidido que la Ailén es mi hija y va a ser tu hija siempre y cuando vos decidas que es tu hija y me dejé de hinchar las bolas, vos y tu hermana y toda la familia, con este tema de la genética y todas las cosas, qué sé yo, porque la Ailén es mi hija y va a ser mi hija. Y si querés que sea tu hija, demostrámelo. No, pero qué sé yo, demostrámelo y convenceme de que esto no se trata nunca más. Yo no quiero que la Ailén crezca pensando de que no es mi hija o, en el caso de que vos tengas dudas, pensando de que no es tu hija. Y si vos tenés dudas, decidilo ya. No quiero ni un análisis, ni una cosa. La mierda, cómo se puso de loca la Sonia. Y el Rubén tardó un mes en convencerla, escribiéndole mensajes, mail, llamándola 2 o 3 veces por día, y la tuvo que venir a buscar, y aún así tuvieron 3 o 4 días más acá para convencerla de que la Ailén era hija de los dos. Y nunca más se habló. Esas son las consecuencias de los comentarios desmedidos. No sé si comentario, pero también son consecuencias de las decisiones, porque por ahí uno piensa que la paternidad es una cuestión genética, y mi hermana decidió que la decisión de la paternidad era una cuestión de postura Claro, y que ella, por más que se la hubieran cambiado, a la que la había amamantado, a la que la amaba, a la que la quería criar, la que no la iba a dejar, a la que no iba a dudar que era la hija, era la Ailén. La que no iba a dejar que se la llevara nadie, porque por más que encontrase y anduviera otra hija por ahí, a la que amaba, a la que quería como hija y a la que reconocía como hija, era la Ailén. claro, claro, Entonces, ¿qué puedo decir contra eso yo? ¿Qué puedo decir yo contra eso como médico? Y la verdad, nada, porque es una cuestión de elección de la persona. Digo persona y no paciente porque acá claramente está en participación solamente la percepción del individuo. Porque justo hace un ratito me fui a buscar un cuaderno porque yo tomé muchas clases de filosofía y quería Sí. aprovechar porque justo este tema se presta para que podamos hablar. Un poco engorroso, pero esto yo creo que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta y es sobre el tema de la verdad y la lógica informal. Es cortito, no me voy a desplayar mucho. No, no, sí. A ver, por favor, el aporte de todos ustedes enriquece y a mí me enriquece para poder seguir brindando y a ustedes les enriquece para mejorar interiormente y un montón de cosas. Y yo veo que ustedes en esto se prenden porque son el sábado a las 21:53 y estamos hablando. Sí, aparte está bueno hablar de estos temas porque rompe la rutina de la que ya venimos trayendo.
Sí. Y está muy bueno. Bueno, el tema es lo siguiente. Yo considero que es muy importante que empecemos nosotros, más que nada, que somos miembros de la comunidad científica, a acercarnos a la lógica informal por el hecho de que a partir de acá es donde nosotros podemos diferenciar entre lo que son los argumentos y la forma en la cual nosotros nos dirigimos con las personas, porque estamos justo en una época donde cada palabra, cada cosa que nosotros decimos es milimétricamente medida e interpretada de muchas maneras. Yo podría decir con las mejores intenciones un diagnóstico y la persona puede decir, esa es su opinión, yo la respeto, pero me voy a ir a buscar otra opinión. Y así el paciente o una persona se puede ir peregrinando de un lado a otro hasta que escuche lo que él quería escuchar. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Sería volviendo a lo que estábamos hablando de la verdad. La verdad es una proposición que se encuentra en representación en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, uno puede decir no hay una sola verdad única, y no, porque la verdad es una proposición. ¿Esto qué quiere decir en lógica informal? Quiere decir que una proposición puede ser verdadera o falsa de acuerdo a cuáles sean los determinantes o la base de lineamiento que nosotros venimos trayendo. Un ejemplo sería, yo podría decir que la maldad existe. Por ejemplo, esa proposición puede ser verdadera o falsa de acuerdo a cuál sea el lineamiento del determinante que yo estoy tomando. Por ejemplo, vamos a tomar un determinante hablando de la neurociencia. ¿Existe la maldad? Y no, porque en verdad no hay ningún núcleo en nuestro cerebro que nos determine la conducta malévola, que nos conducte la malevolencia en el ser humano. Pero si después pasamos a un lineamiento o una determinante más filosófica, diríamos, estamos hablando de la cultura de las personas, bueno, ahí entonces podemos decir que esta proposición es verdadera. A partir de estas preposiciones, nosotros pasamos a los argumentos. Los argumentos son válidos o inválidos de acuerdo a si se representa o no en la realidad. Un ejemplo bastante loco para que se pueda entender sería el siguiente. Como argumento yo puedo decir, los dragones existen y uno me podría decir, eso es falso porque yo no he visto ningún dragón, no hay evidencia científica de que existan en verdad los dragones. ¿Y qué pasa? Eso es porque no estoy viéndolo como un argumento, sino más bien lo estoy viendo como una preposición, si es verdadera o falsa. Ahora, si yo digo, Siegfried es un dragón, entonces esto pasa a ser un argumento, porque no puedo decir que no existe, porque estoy viéndolo desde el punto de vista imaginario de la persona que lo ve a Siegfried. Entonces, todo esto, si lo volcamos ahora al ejemplo del que estamos, no el ejemplo, sino el caso del que estamos analizando, un ejemplo sería, yo puedo decir, padre es el que cría, padre es el que educa. Entonces uno diría, vamos a ver esta preposición, ¿es un argumento? ¿Es una preposición verdadera o falsa? Una proposición, perdón, ¿es una proposición verdadera o falsa? Entonces diríamos, ¿en base a qué? Ese es el punto. ¿En base a qué es que estamos siguiendo este lineamiento o esta conversación? ¿Es en una base cultural? Entonces sí, podemos decir que padre es el que educa, el que cría, el que aconseja, el que acompaña. Ahora, si lo cambiamos a un lineamiento diferente, vamos a hablar de lineamiento biológico. Padre es el que educa y la verdad que no. Eso ya sería un argumento inválido. ¿Por qué? Porque si padre es el que educa, entonces un profesor es un padre, un transeúnte que da un consejo ya sería un padre y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Esto no es para que lo tomemos a mal, sino más bien es para que tengamos la mente porosa, así entre comillas, para tomar lo que una persona nos dice y tratar de tener la mejor versión de lo que esa persona nos está comentando para evitar justamente que los argumentos o las proposiciones las tomemos como inválidas o falsas. Un ejemplo sería, en el caso del obstetra, ¿verdad? Él rápidamente, por una cuestión personal y su idea un poco sesgada, lo tomó a mal la proposición de que en estas circunstancias la niña en cuestión no sería legítima. Entonces uno diría, vamos a darle la mejor interpretación de lo que está queriendo decir el obstetra. ¿Por qué es que él toma esta decisión? ¿Y por qué lo está viendo como si hubiese una infidelidad explícita acá presente? Entonces, lo mejor sería tomarlo como un argumento. Le preguntamos, ¿por qué vos creerías que deberíamos decirle a este muchacho, vamos a decir Sergio, ¿por qué deberíamos decirle a Sergio que vamos a dudar de su paternidad, vamos a dudar de que esa niña sea legítima de él?
Si el obstetra nos dice, y porque claramente él tiene azospermia y por lo tanto no podría ser su padre. Entonces este argumento pasa a ser inválido. ¿Por qué? Porque no tenemos datos de si en verdad la azospermia la tuvo a los 24 o 25 años, que sería en promedio la época en donde tuvo relaciones con María, vamos a decir que así se llama la muchacha, tuvo relaciones con María y se produjo la concepción, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando del argumento. Ahora, si vamos a ver una proposición siguiendo el lineamiento biológico, ¿cuál es el punto? El muchacho está dispuesto, Sergio, está dispuesto a conocer la verdad de su paternidad. Entonces seríamos más prudentes en el sentido de ver el argumento. ¿Por qué quiere saber él de su paternidad? Por ejemplo, si él nos dice, yo estoy preocupado porque ahora me he descubierto que tengo azospermia, he buscado en Google, ahora sé que eso quiere decir que no puedo tener hijos, y me puse a pensar de si en verdad es o no es mi hija, vamos a decir la pequeña. Sí. Entonces ahí básicamente él nos está poniendo el argumento de él es su duda de si él es o no el padre debido a que se acaba de enterar lo siguiente. Entonces ahora Sí. nosotros damos Y la mejor hubiera interpretación. tenido una segunda consulta que yo le di la oportunidad de tenerla y no la tuvo. Ahí Carolina está escribiendo algo que ustedes lo leen, si no se los leo yo. Como vos Ajá, decís, Gastón, no hubo esa duda de él y él tuvo la claro, oportunidad de tenerla y yo le informé de su problema y de su necesidad de seguimiento y cada tanto hacemos seguimiento con tomografía pelviana y claro. no, o sea, cada tanto lo veo por eso y no hay necesidad de saber de otras cosas. Ah, Carolina dice perfecto. que hay un deber del médico de informar a todo paciente que solicite información centrándonos en lo que busca el paciente, pero que considera que no se debe intervenir en forma personal porque ella contó una historia donde el médico no tuvo tacto al darle la información, actuó sin pensar en la familia y en el daño que podía ocasionar y actuó según una postura personal. Claro. Y, yo Bueno, no sé si fue verdad, no sé si me entiende. Él sí, tomó sí, sí. una postura y lo dio como su verdad, pero ¿en base a qué? En base a un análisis, a un Claro, laboratorio, es más, ¿me entienden? tomando, claro, claro, yo entiendo, tomando lo que nos cuenta Carolina, si entonces hacemos el análisis bajo la lógica informal, vemos que acá cuál es el problema. Lo que está expresando el médico es una opinión, no una observación profesional. Eso también es muy Exactamente. importante. ¿Por qué? Porque una opinión en materia filosófica, una opinión es el escalón más bajo de conocimiento, porque cualquiera puede emitir una opinión. El tema está en saber cuál es la opinión y cuál es la observación profesional. Si la observación nosotros la damos en calidad de profesional, entonces va acompañada de datos, va acompañada de variables, y cuando nosotros le agregamos cierto toque de ideología o de emocionalidad, entonces pasa a ser una percepción, pasa a ser un análisis perceptivo de los datos. Un ejemplo, para no hacerlo muy largo, sería, yo puedo decir, hay mucha pobreza, mucho hambre en el mundo, ¿verdad? Uno me diría, ¿ese es un dato válido o es un dato sesgado por la percepción tuya? Porque uno diría, ¿cómo llegas a ese dato? A través de lo que vos ves en la tele. Entonces estás tomando las emociones que te brindan las noticias para generar este dato. Ahora vamos a tener que ver si este es un argumento válido o no en base a si tengo datos. Veamos cuál es la tasa de mortalidad infantil, veamos cuál es la tasa de pobreza, cuál es el nivel, cuál es el NBI de tal nación, por ejemplo. Y entonces podemos decir si hay pobreza, si hay una tasa de natalidad disminuida o cosas así. Volviendo al tema del que estamos hablando por ejemplo, bueno, ahora como está en la conversación, la polémica rondando en si es o no paternidad o maternidad el que cría educa o la biológica. La verdad es que la respuesta correcta es, depende de cuál es el lineamiento que lo vamos a ver. Si uno diría, vamos a seguir el lineamiento biológico, es lo más sencillo porque sería simplemente sigamos lo que nos dictamina
un análisis de ADN. Ahora, si lo vamos a ver bajo el contexto cultural, el abanico se abre mucho más porque tenemos desde el padre que El educa, otro el padre día que Abel aconseja. Pintos dijo, hay gente que tiene hijos, eso no Sí, quiere decir que sea padre. claro, eso es una aseveración, una proposición que la analizamos desde el lado de la argumentación, porque ¿quién lo está diciendo? Una persona, ¿y en base a qué datos? En base a su percepción. Entonces, eso es un argumento. Ahora, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Todo argumento nosotros le tenemos que dar la mejor interpretación posible. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Abel Pintos, vamos a hablar de él, cuando Abel Pintos nos dice esta aseveración, entonces uno diría, ¿qué es lo que nos está intentando decir? Yo podría tomarlo bajo mis percepciones diciendo, está negando mi responsabilidad como padre, porque soy un padre responsable. Mientras que otra persona podría decir, no, todo lo contrario, él lo que está diciendo es que hay buenos padres que saben aconsejar y otros que tienen hijos, pero ni siquiera saben cómo educarlos, ni siquiera son responsables. Entonces, el punto es, dependiendo de cómo la argumentación da una persona, nosotros le damos la mejor interpretación posible, o sea, tratando de captar el mensaje positivo o bueno que nos está dando, y en base a eso respondemos de una buena manera o mala manera. Un ejemplo, y con este ya cierro, es el siguiente. Mi mamá es médica. Y Sí. para el día del médico, esto pasó el año pasado, no, fue para el día del enfermero, perdón. Para el día del enfermero, ella trabaja en la terapia intensiva y el jefe de la terapia les mandó a todos un mensaje con una imagen de una enfermera que obviamente era una caricatura y el dibujo era de una enfermera que estaba toda maltuzada, con la ropa desarreglada, despeinada, tenía el ambo salpicado de sangre, con una chata en la mano. Y entonces, ¿qué pasa? La imagen iba acompañada por la frase que decía, solo algunos entenderán la dedicación. Creo que era, no me acuerdo bien si era esa la frase, pero más o menos era esa la idea. ¿Qué pasa? Ese mismo mensaje, cuando lo reciben dos enfermeras, lo tomaron de una mala manera, o sea, dieron una argumentación negativa, en el sentido de que dijeron, miren lo que manda el doctor, esto le digo tal cual como me lo contó mi mamá. La enfermera dice, miren lo que manda el doctor, qué desubicado. Y bueno, entonces mostraba la imagen y rápidamente mi mamá lo toma al argumento, pero con la mejor interpretación que da el locutor y dice, no, es que lo viste mal, lo que pasa es que porque la enfermera se quejaba de que la imagen era de una mujer gorda y estaba despeinada, toda fea, arreglada. Entonces mi mamá rápidamente le dice, no, es que vos lo estás viendo de otra manera. Yo lo que veo ahí es una mujer que hace 48 horas que está de guardia, mirala cómo está de desarreglada porque estuvo encima de los pacientes, mirala con la chata, mirala cómo tiene las medias caídas, toda sin maquillaje, y es porque ha estado trabajando tanto. Entonces ese mensaje es para decir, miren cómo trabaja esta mujer, Qué vocación. claro, hay que aplaudirle en su día. Y ahí es como cambia la interpretación porque la enfermera le dice, ay, gracias doctora, no lo había visto así. Bueno, vamos a creer que eso fue lo que mandó el doctor. Y bueno, ahí quedó la situación. Pero es un ejemplo para que vean cómo las personas pueden tomar un argumento de buena o de mala manera. ¿Sí? En el caso del que estábamos hablando, porque nosotros rápidamente nos poníamos en la posición de qué pasará si, si Sergio en cuestión reacciona de manera mala a la noticia de su azoospermia. ¿Y eso por qué da? Porque nosotros rápidamente nos posicionamos en la argumentación de él lo puede tomar de manera negativa. Eso es un dato muy importante. En el caso de usted, Doc, el Sergio lo tomó bastante bien, porque él en verdad no estaba acomplejado por la idea de si él es o no padre biológico, sino más bien era la idea de tener una familia, un núcleo familiar más sólido, más Está bien, consolidado, pero con un no niño. tenía ni complejo ni tenía problemas psicológicos. Esa fue una de las Claro, cosas exactamente. que yo pude ir a buscar como dato secundario que me lo había perdido en las entrevistas iniciales, era indagar un poquito a ver si había una inestabilidad en la pareja, en la familia, en él, en ella. En la nena, no, porque, qué sé yo, era una cuestión, no la
no había manera de que yo pensara de que la nena estaba mal o que estaba con alguna situación, porque tampoco era algo que había que ir a buscar, no sé si me entiende. No Sí, sí, sí. había una, es decir, ahí cuando me dijeron tiene que ir al psicólogo, los otros profesionales dicen, tenés que llamar a un grupo de especialistas para que te asesoren cómo van a hacer y hay que comunicarle a toda la familia y todo. Yo me puse a pensar de si era necesario tal quilombo y decidí indagar un poquito más. Y cuando indagué, vi que no, porque lo que ellos estaban demandando, como había sido la consulta inicial, tenía más que ver con la necesidad de tener otro hijo que con cualquier otro tipo de cosas. Claro, Y a mí me parece que, por suerte, me tomé ese respiro y tomé más datos, porque ahora la pareja tiene otro hijo y están súper bien y siguen en una familia muy linda. ¿Me entiendes? claro, Y claro, es claro. distinta a la situación que se dio por lo que contó Carolina y que, miren, en un momento les cuento que estaba en mi interior. En mi interior decía así, yo les cuento lo que decía en mi interior. Yo no soy el que le va a esta pareja decir todo este tipo de cosas porque no me lo han venido a buscar y yo no soy capaz de hacer este daño. Si tuviese, y hasta cuando el tipo hubiera sido azospérmico en el momento y la situación tuviera que ver con una infidelidad que al final yo no la busqué, ni la presumí, ni nada, porque no hizo falta, le hubiera dicho a la mujer, mira, a vos, si realmente conocía o conocés de esta situación, podés manejar para que la situación se dé de un modo distinto, porque si no, vas a llegar a esta situación donde se van a poner evidencia cosas que capaz que no es lo que vos buscas. Se lo Claro, hubiera dicho así a ella para que tuviera la otra opción y para que ella pudiera manejar situaciones sin ser demasiado conflictivo. Pero yo claro, me hubiera hecho el pelotudo y no hubiera tomado la decisión de comunicarle nada a nadie. ¿Entiendes? claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo no me siento capaz de de decir y hacer ese tipo de daño. No me siento capaz. No está Claro, de ningún modo, aun cuando sea en virtud de la verdad. claro, claro. Sí, por eso decía dar la mejor interpretación, o sea, no siempre poner en la balanza en qué es lo que en verdad se quiere lograr con todo esto. Bueno, chicos, un gusto. Maestro, fue muy, muy buena charla, la verdad se pudo aportar bastante. Va, yo creo que hablé muchísimo más que el resto, les robé Sí, yo tiempo. creo que es algo que hablamos en la medida de que nos toca y es bueno que todos tengan su espacio. Y también me gustaría que si tienen necesidad de otro tipo de cosas, cualquiera puede plantear, y así como me dijeron, necesito aprender electro, necesito aprender radiografía, por ahí yo le he planteado casos clínicos porque se dio y vi que a ustedes le interesó. Le interesó el caso de la chica, le interesó cómo se dieron los otros casos que estuvimos viendo, y bueno, aprovecho porque no siempre se ha dado. Este grupo
ha tenido esa raíz importante y vamos a regarla un poquito. Sí, sí, es que a nosotros nos re sirve, profe, así que nos viene re bien. Bueno, listo. Un abrazo. Un abrazo, profe. Hasta luego, Bien, chicos. hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.